Pero cuando ya se habla de otros países, ya estamos entrando al ámbito internacional. Y ya vamos a ver posteriormente una definición del derecho internacional, pero en sí, cuando nosotros hablamos del derecho internacional, tenemos que hacer referencia a esos sujetos. ¿Quiénes son esos sujetos en un derecho internacional? A ver, Nancy Cuevas. Buenas tardes, Lee. Solo le vamos a... Nancy Cuevas, por favor. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? No, yo no repito preguntas. Tenemos que poner atención. ¿No? Lo último que escuché es sobre los sujetos, pero no escuché. Sí, ¿quiénes son? Se lo voy a repetir, pero no repito preguntas porque se supone que estamos poniendo atención. ¿Quiénes son los sujetos en el derecho internacional? En el derecho internacional. ¿No serían como, por ejemplo, las organizaciones? Más o menos, más o menos. Muchas gracias, Nancy, gracias. ¿La ONU? No tanto así, pero ya vamos a explicar eso. Antes, muchas gracias, Nancy. Antes había levantado su mano el compañero Raúl, creo yo, Raúl Eduardo. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Sí, ¿serían los Estados miembros, Lick? Los Estados miembros. Son los estados que componen ese derecho internacional, ¿verdad? Entre los estados crean convenios. Esos convenios se vuelven obligatorios para los estados, pero ya vamos a ver más adelante acerca de los convenios. Pero específicamente, de una manera general, los estados son los sujetos en el derecho internacional. Pero también vienen los organismos, como decía Nancy, los organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, no solo se trata de hablar de sujetos de los estados, sino también de los organismos también que existen dentro de ese derecho internacional. Entonces, el sistema jurídico internacional tiene como base las relaciones entre los estados y también, como lo decía Nancy, también entre esos organismos internacionales de las que surgen acuerdos, tratados, convenios, como en el caso del derecho interno. Del derecho interno existen las partes, existen los sujetos, existen las instituciones y existen esos mecanismos que obligan a las partes. En el derecho privado, hablando por ejemplo del derecho civil, ¿quiénes son las partes en un contrato? Hablemos de un contrato de arrendamiento, solo a manera de ejemplo, ¿verdad? En un contrato de arrendamiento, ¿quiénes son las partes que se obligan? Vamos a ver, le voy a dar la palabra. ¿A quién levantó la mano? Nadie. Ah, Daniel. Buenas noches. No sé si buenas noches. Sería el arrendatario y el arrendado en ese caso. Bueno, el arrendante y arrendatario, ¿verdad? Perdón. Porque el arrendado es como que yo me doy en arrendamiento. El arrendante y el arrendatario, ¿verdad? Entonces, esas son las partes. ¿Y de qué manera se van a obligar? A través del contrato. En este caso, hablando de derecho internacional, no derecho internacional privado, sino derecho internacional, se obligan a través de tratados, se obligan a través de acuerdos, de convenios, que esto son los que son las leyes internacionales que van a regir a estos estados que en algún momento van a ser miembros, ¿verdad? Hablando del derecho internacional. Ahora, una definición que yo les puedo dar del derecho internacional en sí es para que tomen nota, ¿verdad? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí. Pero aquí va a ser un poquito largo porque, como les decía yo, no solo regula las relaciones entre los estados, sino también
aparte de eso, regula las relaciones de los estados con los organismos internacionales, las relaciones de los órganos de los organismos internacionales entre sí y con las organizaciones u organismos internacionales, y las relaciones de los hombres que salen o rebasan las fronteras de un estado y que se interesan o se inmersen, ¿verdad? Entran a, en este caso, la comunidad internacional, ¿verdad? Entonces, así de amplio es el derecho internacional en sí. Ahora, como puede observarse o como lo pudimos nosotros ver en esta definición, pues las relaciones consideradas como internacionales van mucho más allá de lo que pueda simplemente entablarse entre los estados como tales, ¿verdad? En ese sentido también se incluyen a las instituciones y a los órganos de estas instituciones, ¿verdad? Entonces, eso es el derecho internacional. Cuando ya nos salimos del derecho interno y nos vamos nosotros ya al derecho internacional. Recordemos que existen dos clasificaciones en este caso, hablando del derecho internacional. Existe el derecho internacional privado y el derecho internacional público, ¿verdad? Y dentro del derecho internacional público se encuentra el derecho internacional del trabajo, y esta es la naturaleza del derecho internacional del trabajo, ¿verdad? Ahora bien, como ejemplo del derecho internacional privado, ¿quién me da un ejemplo del derecho internacional privado? Un ejemplo. No tengan miedo de participar. Aquí todos estamos participando, todos estamos aprendiendo. Yo sé que ustedes llevan cursos de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, ¿verdad? A ver, ¿quién me pone un ejemplo del Derecho Internacional Público? Oscar, Sarti, y luego... Buenas tardes. Es entre los estados, Guatemala con Venezuela, pongamos un ejemplo. No, bueno, eso me sonó más a un partido de fútbol. No, derecho internacional privado. Derecho internacional privado. Sí, tiene que ver estados, países, pero a ver, un ejemplo. Le voy a preguntar, ahora le voy a dar la palabra a Rosalinda Culpatán. Buenas noches, Lick. ¿Serían las adopciones? ¿Serían las qué? Adopciones. ¿Será que las adopciones están dentro del derecho internacional privado? Si lo vemos del derecho de familia, sí. A ver, Priscila Méndez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo creería que tal vez un ejemplo sería un matrimonio. Un matrimonio entre personas de diferentes países. Exactamente. De diferentes países. Sí. O un divorcio cuando la persona se ha ido. O un divorcio. Imagínense ustedes, ¿qué pasaría? Les voy a poner ejemplos, ¿verdad? Hablando o retomando lo que decía Priscila, ¿es verdad? Sí. Bien. Hablando del divorcio. Dos personas se casan aquí en Guatemala. Resulta que es una persona de México con una persona de Guatemala. Se casan aquí en Guatemala. ¿Será que al momento de casarlos e inscribir el matrimonio aquí en Guatemala, inmediatamente ya surte efectos en México? No. Se tiene que seguir un proceso en México para inscribir el matrimonio en México. Es como, por ejemplo, se casan dos personas en Estados Unidos.
una persona de nacimiento o que nació en Estados Unidos con una persona guatemalteca. Se casan. Si quieren inscribir su nacimiento, su matrimonio aquí en Guatemala, se tiene que seguir un proceso. Incluso tiene que ver la cuestión de las apostillas. Se tiene que apostillar el certificado de matrimonio, se tiene que traducir al español, se tiene que protocolizar y se tiene que inscribir. O sea, no es tan inmediato como que mandan un certificado de matrimonio y ya se envía a RENAP. No, tiene que seguir esos pasos, ¿verdad? Entonces, esas relaciones. Recuerden ustedes que acerca de la apostilla. La apostilla es un convenio que se celebró entre los estados. Hay estados en donde no han firmado ese convenio con Guatemala. Por lo tanto, si no es parte, ¿qué significa? Que tiene que seguir un proceso que se llama pases de ley, ¿verdad? Eso es con respecto al derecho internacional privado. Ahora, con respecto al derecho internacional público, un ejemplo, que no sea derecho laboral o derecho del trabajo. Licenciado. Perdón, dijo un ejemplo de derecho internacional público, ¿verdad? Disculpe, Yosimar, ahorita le voy a dar la palabra, pero disculpe, es que ya le había dado la palabra a Luis Fernando. Sí, licenciado, y por ejemplo, un tema algo de comercio internacional, por ejemplo, ante la OMC, que los estados son contratantes, pero que en algún momento un estado perjudica a otro por un tema de subvenciones, entonces tienen que regularlo específicamente entre estado a estado ante ese organismo internacional. Correcto. Pero recordemos el derecho internacional público y el derecho internacional privado. No es tan fácil o no es tan difícil de poder hacer esa clasificación. Hablando del derecho interno, también existe esa clasificación del derecho público y el derecho privado. ¿Quiénes forman esa clasificación del derecho privado? ¿Derecho civil? ¿Qué más? Mercantil. ¿Mercantil? Notarial. ¿Notariado? ¿Y quiénes entran en la clasificación del derecho público? Derecho penal, derecho laboral y todo de la administración pública, ¿verdad? Tributario también. Podría ser también. Ahora bien, hablando del derecho internacional público, se encuentra el derecho internacional del trabajo. Esto ha sido un poco difícil de definir esa clasificación por parte de muchos estudiosos del derecho, el por qué el derecho de trabajo está incluido en el derecho público o en el derecho internacional público, digamos. ¿Por qué el derecho laboral? Si habíamos dicho en la definición del derecho de trabajo que es esa relación entre patrono y trabajador, o sea, una relación particular. ¿El Estado, por ejemplo, de Guatemala puede ser patrono? Sí, puede ser patrono. ¿Se le puede demandar por prestaciones laborales al Estado de Guatemala? Sí, se le puede demandar por prestaciones laborales. Entonces, ¿por qué encontramos dentro de la clasificación del derecho internacional público el derecho del trabajo también? Y esa es la naturaleza. Pero, aunque sea difícil de definir por algunos, lo cierto es que el derecho internacional del trabajo se encuentra dentro de esa clasificación del derecho internacional público, que tiene que ver con respecto a estos estados, a estos organismos y también a estas personas, a una persona individual que
por ejemplo, va a trabajar en el extranjero. Pongamos ejemplos antes de dar o seguir con definiciones y más contenido, pero pongamos ejemplo de una persona. ¿Será que si una persona extranjera trabaja en una empresa guatemalteca, ¿por qué leyes se tienen que regir? Por las leyes Por las guatemaltecas. Las leyes guatemaltecas, ¿verdad? Ahora, hablando de entre estados, ¿por qué existe el derecho internacional del trabajo? Para ir mejorando esas relaciones de trabajo, no solo de las personas extranjeras, sino más de las personas dentro de una sociedad, por ejemplo, en Guatemala. Les voy a poner ejemplos y por qué se han creado estas instituciones internacionales. Porque antes existía la esclavitud. Se compraban a las personas como esclavos y las personas hacían lo que su amo le decía. Y esto venía desde tiempos atrás, incluso desde, ustedes han estudiado Derecho Romano, ¿verdad? Creo que fue en el primer semestre que estudiamos Derecho Romano, ¿verdad? Donde veíamos la esclavitud, cómo una persona podía ser libre, cómo las personas que eran libres no se podían casar con las personas que eran esclavos hasta que el esclavo ya pudiera ser libre y adquirían la libertad de diferentes maneras, algunos porque sus amos le daban la libertad, otros porque se ganaban la libertad, etcétera, o por una declaración del rey. Si el rey lo declaraba libre, era libre la persona, y si su amo también lo declaraba libre, también, o sea, todo dependía. Y eso se fue dando año tras año, y se dio por mucho tiempo la esclavitud. No se regulaba, por ejemplo, el trabajo de menores de edad, abusaban del trabajo de los menores de edad, hablando del derecho internacional del trabajo. Las horas laborales eran un abuso. No existía un límite de las horas laborales. No existía tampoco esa igualdad en cuanto al hombre y a la mujer. Antes no se le permitía a la mujer trabajar y cuando se le permitió se le ponía mucha carga laboral. Entonces, poco a poco se fueron implementando, pero eso se hicieron a través de los organismos internacionales, ya entrando de lleno a lo que es el derecho internacional del trabajo. Y vamos a ir desarrollando poco a poco acerca también de estos organismos que tienen que ver con el derecho internacional del trabajo, que realmente sí vino a beneficiar a los países que son miembros, entre ellos Guatemala. Ya vamos a ver cuántos convenios tiene ratificado Guatemala, que ha implementado, porque al momento de ratificar un convenio se obliga a implementarlo. ¿Y de qué manera lo implementa? A través de las leyes, a través de los reglamentos, a través del derecho interno. Se tiene que ir regulando esos convenios que en algún momento se han ratificado por Guatemala en el transcurso del tiempo. Ya están pasando el link de asistencia para que lo puedan llenar. A través de los años se han ido ratificando por parte del Estado de Guatemala. Entonces, el derecho internacional del trabajo, como les decía yo, en una manera amplia, que se encuentra dentro de esa categoría del derecho internacional público. Ahora, le voy a dar una definición del derecho internacional del trabajo, que es realmente el curso que estamos estudiando en esta oportunidad. Entonces, como ya lo clasificamos en el derecho internacional público, entonces vamos a decir que el derecho internacional del trabajo es la rama del derecho internacional público, que tiene por objeto estudiar, consolidar, promover y hacer progresar con la participación de todos los sujetos de la comunidad internacional. Se los voy a volver a mencionar. Es la rama del derecho internacional público que tiene por objeto estudiar, consolidar, también promover
y hacer progresar con la participación de todos los sujetos de la comunidad internacional, es decir, con todas las partes de la comunidad internacional o todos los miembros que lo forman, que en este caso sería de la comunidad internacional, las normas reivindicadoras de los derechos de los trabajadores. Y como les dije yo en su momento, no solo beneficia a la comunidad internacional, a los extranjeros, sino esas normas que se aprueban dentro de esos organismos internacionales que han sido creados benefician a los trabajadores guatemaltecos, ¿verdad? Ciertamente existe el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es el ordenamiento jurídico que regula esas relaciones laborales aquí en Guatemala. Pero los organismos internacionales que analizan, estudian, lo estudian como una ciencia también el derecho laboral y lo concretizan a través de los convenios y los tratados. Eso se tiene que aplicar en el derecho nacional. Pero también existe órganos aquí en Guatemala que analizan la aplicación de esos convenios. Ya vamos a ver en su momento ese órgano internacional muy famoso, ¿verdad? Que tiene que ver con el derecho de trabajo, que es la Organización Internacional de Trabajo. A través de esta organización se han creado esos convenios, pero antes de esa organización han existido otras organizaciones, otras normas, otras leyes o convenios, tratados internacionales que han regulado con respecto a esa relación laboral. Porque déjenme decirles que Guatemala ha adoptado mucho de las leyes internacionales, de esos convenios. Porque, por ejemplo, acerca de las horas laborales, acerca del tiempo parcial, acerca del salario mínimo. Obviamente no todos los países tienen el mismo salario mínimo, pero Guatemala ha tenido que implementar mecanismos para ir analizando esos aumentos en el salario mínimo. ¿Y saben ustedes quiénes conforman esa comisión para analizar con respecto al salario mínimo? Que alguien me levante la mano y me lo diga. Aquí en Guatemala, obviamente. Hay algunos compañeros que no han bajado la mano. Les voy a preguntar. Aldo Alexander. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A ver. Disculpe, es que había dejado la mano levantada porque venía caminando, licenciado. Va, pero pues puede respondernos. ¿No? A ver, Yosimar Rodríguez, que ya no le di la palabra. Ahorita se la doy, perdón. A ver, Yosimar, nos puede responder. Solo ¿me podría repetir la pregunta? Está llenando la asistencia. Bueno, bien, les dije que no repetía la pregunta, pues se lo voy a repetir porque ya no le había dado la palabra. En Guatemala existen una comisión que se encarga de analizar con respecto al aumento o no del salario mínimo. ¿Quiénes integran esa comisión? Creo que es el Ministerio de Trabajo y la verdad no me recuerdo bien, pero creo que sí tiene que ver el Ministerio de Trabajo, creo que Finanzas también, ya que se va dentro del presupuesto nacional, ¿no? Bueno, no, porque, por ejemplo, digamos que ahorita, este año 2025,
el salario mínimo fue de, redondeemos, ¿verdad? 3,800, por ejemplo. Resulta que, según esta comisión, para el 2026 podría ser un aumento de 100 quetzales, que serían 3,900 quetzales. ¿Quiénes tienen que aplicar esto? Todos. Todas las empresas, la iniciativa pública, privada, etcétera. El salario mínimo. Pero obviamente no se va a finanzas porque una empresa privada, digamos, no tiene nada que ver con el erario, ¿verdad? Con este tipo de cuestiones. Entonces, hay una comisión que se encarga, que es el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, un representante de los patronos y un representante de los trabajadores. Entre todos analizan eso, ¿verdad? Entonces, eso se ha ido implementando de acuerdo a los convenios que han existido, los convenios internacionales. Como les decía yo, ciertamente Guatemala tiene el Código de Trabajo y otras leyes laborales, hablando de reglamentos, pero también ha sido producto de esos convenios que ha ratificado Guatemala con los organismos internacionales. Y ya vamos a ver más adelante también acerca de la OIT, quiénes conforman la OIT, cuándo se conformó la OIT, entre otras cuestiones de carácter internacional que son importantes para materia de estudio. Por hoy nos despedimos porque se tiene que preparar para su siguiente clase. De la misma manera, vamos a transmitir el día de mañana la clase por Meet y por Facebook. Pero si me proporcionan una cuenta con licencia, pues nosotros le vamos a estar pasando ese link. Recuérdense que yo estoy publicando los links en Classroom para que ustedes no digan, no, es que no me llegó al WhatsApp, no reviso WhatsApp, etcétera. Está bien, pero sí es obligación nuestra revisar el Classroom porque es la clase virtual, ¿verdad? Que tengan una feliz noche todos. Para aquellos que van a camino a su casa, con mucho cuidado, por favor, y quienes están descansando, pues sigan descansando. Que tengan una buena noche y nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Solo una consultita rápida. Dice que varios no pudimos llenar la asistencia por lo que veo. No, por lo menos a mí sí sale el link, pero no me enlaza a ningún lado. Compañeros, ya envié la asistencia al grupo de WhatsApp, ahí la pueden verificar. Gracias, Jennifer. Compañeros licenciados, disculpe, fíjese que a mí no me deja abrir, pero le voy a ser bien honesto. Yo le pongo mucha atención a las clases porque es donde intento que se me quede algo. Y con estar presionando y diciendo, la parte final de su clase no la pude recibir como se debe. Entonces tal vez busquemos una solución para que no se nos complique tanto llenar una asistencia, ya que tenemos cierta cantidad de inasistencia. Entonces le ponemos más paso a llenar la asistencia que a la clase en sí del licenciado. Gracias.